Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los estrellas. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca, mis labios. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 santo es el Señor, digno, 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 digno es el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, dígalo. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay Dios como mi cuánto me regocijo en tu salvación, diré que no hay santo como el Señor.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Dígaselo a él. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, que te llenen esta noche de tu amor. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname, llénate de su presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Dile que te llene, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, llénate de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dale un fuerte aplauso aquí. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios poderoso. Apláudale con todas tus fuerzas, de todo tu corazón. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mi Cristo Jesús poderoso. Apláudale en su
infinito amor. Apláudale por su infinita misericordia. ¿Quién vive? ¿Quién vive para siempre? Aleluya. Mi Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Amén, amén. ¿Quién vive? Amén, gloria a Dios. Salude a su hermano que tiene ahí a la par y prepare su corazón para escuchar el mensaje. Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios poderoso. Él está en medio de nosotros. Y ya saludó a su hermano. Ahora dígale, por favor, no me interrumpas porque voy a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey por la palabra que trae el siervo en esta noche. Aleluya. Damos así paso. Gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amados? ¿Están bien o cómo están? Oiga, ¿cómo lo trata el Señor? ¿Cómo lo ha tratado el Señor, verdad, últimamente? Porque el Señor nos trata de una forma especial y excelente. No sé, a usted, a mí el Señor me ha tratado muy bien. A pesar de que hay luchas, que hay dificultades, pero la mano del Señor está ahí. La mano del Señor se hace presente. Oiga, ¿y sabe qué es lo bueno? Que la mano del Señor es poderosa. Oiga, la diestra del Señor tiene poder. Oiga, ¿qué más queremos en medio de la dificultad? ¿La mano del hombre o la mano del Señor? Oiga, la mano del Señor extendida. Oiga, que muchas veces uno, ¿verdad?, la tiene allí, y por el dolor, por la situación, por la adversidad, no la distingue uno. Sabe uno que está ahí, pero no la distingue uno muchas veces. Decía Job, ¿verdad? El dolor hace que proteste, hace que me queje. Y veíamos que decía, ¿verdad? El consuelo que me queda es que no he renegado de mi Señor, que no he renegado de mi Padre, no he renegado de Dios. Y ese es el consuelo que a ti y a mí, hermano, nos debe de dar, el no haber renegado del Dios Altísimo, el no renegar de su santa y preciosa voluntad. Oiga, hermano, porque el Señor en medio del dolor nos habla, oiga, y nos dice, ¿qué le decía al apóstol Pablo cuando le había puesto ese aguijón? Dice, 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara, y el Señor me dijo, ¿qué? Bástate con mi gracia. La gracia del Señor, oiga, es suficiente, oiga. La gracia del Señor es la que nos abastece. La gracia del Señor es la que nos levanta, oiga. La gracia del Señor es la que nos da vida, la que nos da valor, la que nos infunde aliento. La gracia del Señor, oiga, es la que nos debe de bastar a cada uno de nosotros. Y muchas veces uno, oiga, hermano, no valora la gracia del Señor. Lamentablemente hay veces, hermano, que tenemos en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Pero el Señor es bueno, hermano, porque nos tiene el día de ahora aquí. Porque hay gente que está sufriendo en los hospitales, hay gente que está sufriendo con diagnósticos adversos, que tiene la pérdida de un familiar, nuestra hermana Gloria. Hay gente que está pasando por ese desierto, por ese valle. Ay, hermano, pero tú estás aquí en la casa de papá. Amén. Pero el Señor te quiere hablar el día de ahora. El Señor te quiere instruir. El Señor te quiere avisar. El Señor te dice, deleítate hoy en mi palabra, porque es la que nos da vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y este tema se titula Rompe con tus malas costumbres, porque tenemos malas costumbres. Muchas veces sí. Y una de las costumbres que yo veía y que es tremenda, y la conocemos a la perfección, sabemos el pueblo del Señor, y sabemos que esta mala costumbre viene desde el principio de la humanidad. Y vamos a hablar acerca de la murmuración, oiga. Lo que es la murmuración. Vamos a Juan, carta del apóstol Juan 6:41, por favor.
Me llamaba mucho la atención, oiga, hermano, el significado, y veía yo, y muchas veces lo hace uno, oiga, inconscientemente. Muchas veces lo hace uno sin saber, oiga. Muchas veces lo hace uno, oiga, porque no entiende muchas veces uno lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y la murmuración ha sido parte, ¿verdad?, de toda la humanidad, desde el Éxodo, desde hasta los tiempos de Jesús y hasta el tiempo de hoy en la actualidad. Juan 6:41, por favor. Y aquí me llamaba la atención, ¿verdad?, que los fariseos murmuraban, ¿verdad?, del Señor. Los fariseos lo veían y oiga, nuestro Señor ¿traía palabra o no traía palabra de parte de Dios? Nuestro Señor tenía la autoridad, nuestro Señor tenía la gracia, era delegado por el Padre, ¿verdad? Dice, por eso los judíos, ¿qué?, murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Incline su rostro, hermano, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control y que sea el que nos guíe en nuestros corazones, en nuestros labios y en nuestros oídos. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre bendito, porque tú has preparado este tiempo, este momento, Señor, para poderte escuchar. Gracias por tomarnos en cuenta, amado Padre, de venir aquí a este lugar, a este recinto, a este santuario, a este altar, Padre, donde se te adora, donde se te alaba. Hoy venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, Padre, que no sea el hombre ni sus pensamientos, sino que sea tu palabra la que nos edifique, la que nos satisfaga, Señor, la que nos lleve, amado Dios, con bien a nuestro hogar. Esa palabra eficaz, esa palabra que es más penetrante que una espada de doble filo. Así está escrito en tu palabra. Que tu palabra fresca, que tu palabra renueve nuestros pensamientos, nuestro espíritu, y cambie nuestra perspectiva de lo que hoy, Padre, tú quieres que aprendamos, de lo que hoy tú nos vas a hablar. Úsame, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey, hermano. Y me llamaba mucho la atención que decía, ¿no?, que por eso los judíos murmuraban. Dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El 42, por favor. Murmuraban de nuestro Señor Jesucristo y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? El que sigue, por favor, el 43. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Jesús estaba escuchando lo que estaban diciendo. Jesús estaba escuchando lo que los fariseos decían, lo que los judíos decían. Oiga, y murmuraban de Jesús, que traía la palabra que da vida. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, el que levantaba a los muertos, el que limpiaba y sanaba a los leprosos, el que daba vista a los ciegos. ¿Quién hacía eso? ¿Y quién hace eso hasta el día de ahora? Solamente nuestro Señor. Es el único que hace milagros, es el único que hace proezas, es el único que hace maravillas. Hasta el día de ahora es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer ese tipo de señales. Y en ese momento, en ese tiempo, murmuraban de él. Oigan, me llamaba la atención que la palabra murmuración en el Strong es la palabra 72-79 y significa ragar. Y significa, oiga, uno de los significados, y me llamaba la atención y lo comentaba con mis hermanas desde un momento, significa rezongar, oiga. Y significa rebelarse, oiga. Es uno de los significados, oiga, de murmuración, rezongar. No conocemos esa palabra, ¿verdad? No la conocemos, porque es muy dada a que nosotros decimos a nuestros hijos, no me rezongues. Es que es rezongón, es que es rezongona. Oiga, pero es significado de murmurar. Es significado de no estar en acuerdo.
no estás en acuerdo con lo que te están diciendo. Aquí podemos ver que los judíos, que los fariseos, oiga, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo por quien veían en sus ojos, en su carne, quién era él, de quién era hijo. Era hijo de José, el carpintero, era hijo de María. ¿Cómo es que traía palabra? Ellos se habían estudiado, ellos se habían preparado, los fariseos, ¿verdad? Eran gente que tenía la preparación y conocía las escrituras. Pero mi Señor Jesús venía a romper con todo eso y traía una visión fresca, traía la salvación, traía vida nueva, traía palabra, oiga, traía, oiga, de parte de Dios, traía esa virtud, ¿verdad? Traía esa gracia, traía ese poder. ¿Para qué? Para transformar. Oiga, porque la gente se amotinaba. Sabían que iba a pasar Jesús. Yo me imagínense, oiga, no eran 50 ni 100 personas. La escritura dice que eran miles de personas. La gente, oiga, se desesperaba por estar en la presencia de Jesús. Gente, oiga, que estaba enferma, que estaba pasando una situación difícil, hasta le gritaba. Gente que no podía, ¿verdad?, entrar, que no era del pueblo judío, rompía el protocolo y se metía y buscaba. Y decía, yo también quiero ese Dios. Oiga, hermano, y ese Dios es el que tú y yo tenemos. Ese Dios es al que tú y yo servimos, el que tú y yo adoramos. Oiga, hermano, y Él tiene su mano extendida para con cada uno de nosotros. Y aún así dice que murmuraban, rezongaban, oiga. En el lenguaje hebreo, oiga, su significado lo define como queja e informe malvado. Es una queja, es un informe malvado, oiga. Un informe, oiga, que no te edifica. Nosotros lo conocemos, ¿cómo se podría decir tradicionalmente? Como chisme. ¿Cómo lo conocemos? Es un informe malvado. Algo que no te va a edificar, ¿verdad? Es calumnia secreta, oiga. Es una calumnia, se está hablando mal de otra persona, ¿verdad? Dice que es un uso negativo y que se refiere, oiga, a un encantamiento dicho entre dientes. Oiga, un encantamiento dicho entre dientes, oiga. Porque cuando empiezan a murmurar, cuando empiezan a hacer ese tipo de comentarios, mucha gente hasta se queda así con el oído. A ver, espérate, espérate, tranquilo. A ver qué dice. O se pone un atento, ¿ya te encantó? Ya rompió esa paz que tenías. Ya estás atento a lo que está diciendo. No te incumbe, no me incumbe. No es edificante para mí. Pero oiga, nada más con el simple hecho de mitigar. A ver, espérate, que están diciendo. Oye, me interrumpiste, pues si estaban en lo mero bueno, estaban hablando de tal. Porque dice, oiga, que es encantamiento dicho entre dientes, es calumnia secreta, oiga. Y así se juntaba, oiga, el pueblo del Señor cuando Moisés los estaba sacando de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Cuando estaban en el Éxodo, cuando estaban caminando, oiga, el pueblo se ponía a murmurar, oiga. El pueblo se ponía, oiga, a decir, ¿verdad?, de lo que no estaba de acuerdo, lo que no le parecía. ¿Habían visto maravillas o no habían visto maravillas? Oiga, hermano, nosotros hemos visto maravillas de parte de Dios. ¿Cuántos favores le ha hecho el Señor, oiga? ¿Cuántas misericordias ha derramado en cada uno de nosotros? Nos ha restaurado, oiga, nos ha librado, nos ha sanado, oiga, nos ha bendecido, ¿verdad? El Señor nos consiente, el Señor, oiga, nos da todo lo mejor. Y muchas veces, oiga, hermano, nosotros no estamos de acuerdo. Porque dice que en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que murmurar, oiga, es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto de algo. Cuando no te gustan las cosas, cuando no me gustan las cosas, estamos disgustados porque no me parece, oiga. Oiga, qué tremendo, hermano, es que el pueblo de Israel murmuraba en contra del Señor. Porque Moisés era siervo del Señor. ¿Era siervo de Dios o no era siervo de Dios Moisés? Era siervo del Señor. ¿Lo había llamado o no lo había llamado? Lo había llamado. ¿Lo había mandado a sacar al pueblo?
lo había mandado a sacar al pueblo y le decía: llévalo. Oiga, pero el pueblo murmuraba, y lo vamos a ver en Números 14, por favor. Números 14:2, por favor. Entonces dice que es conversar también en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Oiga, conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Alguien que no está presente, hablar a las espaldas de alguien, censurando sus acciones. No estoy de acuerdo con lo que el hermano, con lo que la hermana hace. No estoy de acuerdo con lo que mis padres dicen o hacen. No estoy de acuerdo porque a mí no me parece, ¿verdad? Y muchas veces, oiga, si no está uno de acuerdo, pues está bien, pero no murmuremos, oiga. No manifestemos esa queja o ese disgusto de algo, porque la murmuración, oiga, hermano, trae consecuencias. Dice: ¿y qué? Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto ¿en qué? En el desierto, oiga. El 3, por favor. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿Para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a dónde? ¿A Egipto? Póngame el anterior, el 2, por favor. Todo el pueblo murmuraba. Y Dios estaba haciendo lo correcto con el pueblo. ¿Los quería liberar o no los quería liberar? Ya los había liberado. ¿A dónde los quería llevar el Señor? A la tierra prometida, ¿verdad? Pero tenían que vivir un proceso. Dígale al que está a tu lado: un proceso. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto, dice, en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Cuál era la condición en la que estaban en ese momento? Una condición, oiga, en escasez. Una condición en qué, oiga, en preparación. Una condición en qué, en un trato que el Señor tenía para con ellos, de cambiar su forma de pensar, de sacarlos de la esclavitud. Oiga, pero no les parecía lo que el Señor estaba haciendo. Y ellos eran los que le habían clamado al Señor: sácanos de la esclavitud, Señor. Porque la palabra dice que el Señor escuchó ¿qué? Su clamor de ellos. Oiga, hermano, cuando tú y yo clamamos al Señor, el Señor nos escucha. Y cuando nos toca vivir este tipo de procesos, oiga, muchas veces ya no nos gusta. Muchas veces empezamos a decir: es que estábamos bien allá, nos iba bien. Es que esto es muy difícil. Es un proceso que no me gusta, es un proceso que no me agrada. Estoy en el desierto, estoy en la lucha, estoy en la prueba. Pero porque tú te estás fijando en lo que está en este momento, en ese momento, en lo que tú estás padeciendo. No estás viendo, oiga, lo que está adelante. No estás viendo lo que el Señor te prometió. No estás viendo el destino a donde el Señor te va a llevar, a donde el Señor te quiere llevar. Solamente estás ahorita viendo lo que estás padeciendo, lo que estás viviendo, pero te has dado cuenta y has levantado tu mirada y has visualizado qué hay más allá del proceso. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene a tu vida? Antes de hablar, antes de quejarse, porque murmurarse es quejarse, oiga. Murmurar es quejarse. Preguntarle al Señor: Señor, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me quieres llegar? Porque ellos ya se querían regresar, ellos ya no querían avanzar. Ellos, oiga, hermano, estaban hasta deseando la muerte, diciendo: ya no más. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor nos hubiéramos muerto allá en el desierto. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Ellos no estaban acostumbrados a los procesos. Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Un esclavo, ¿a qué aspira, hermano? ¿A qué aspira un esclavo? A nada. ¿Tiene beneficios? ¿Tiene sueños? ¿Tiene ilusiones? No las tiene, porque está bajo un yugo, ¿verdad? Está bajo un régimen, está bajo una sumisión. Oye, hermano, pero tú y yo estamos bajo la poderosa mano
de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos bajo la gracia del Señor. La palabra dice que Él nos ha dado gracia, gracia sobre gracia. El siguiente, por favor, el 3, por favor. Dice, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada. Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Oye, hermano, ¿cuánta gente no se regresa a Egipto cuando empieza a conocer de la palabra de Dios? Cuando empieza un trato a su vida, a mi vida. Cuando empieza un proceso. Cuando empiezan a romper, oiga, esas malas costumbres. Porque hay malas costumbres, hay malos hábitos que se convierten en vicios. Y no es porque te diga el Señor, deja de hacer esto, es porque tú te das cuenta que no es correcto y que en tu corazón está agradar al Señor. Y si tú sabes que no es correcto y que al Señor no le agrada y en tu corazón nace el dejar de hacerlo desagradable a Dios, tú tomas la iniciativa y le dices, Señor, ya no quiero hacer esto, porque esto ya me hace sentir mal, quiero cambiar, necesito que me ayudes. Empieza un proceso ¿qué? De desintoxicación. Hablemos de alcoholismo, hablemos de drogadicción, oiga, pero también espiritual. Un proceso, oiga, en el cual vamos nosotros a intentar agradar al Señor. Sin murmurar, oiga. Porque la murmuración, oiga, es algo tan tremendo, algo, oiga, y me llamaba mucho la atención. Dice aquí en Éxodo 16, 2 y 3, habla también acerca de que todo el pueblo, me llama la atención mucho que dice la Escritura, que era todo el pueblo, oiga. Que no solamente eran unos cuantos, era todo el pueblo. Moisés estaba metido en la presencia del Señor. A Moisés el Señor le hablaba y le decía, sube al monte, y subía a Moisés. ¿Y dónde se quedaba el pueblo? Se quedaba esperando a Moisés. Y cuando Moisés no veía que no regresaba, ¿qué decía el pueblo? Murmuraban de él, se quejaban de él, no les parecía, oiga. Y muchas veces, hermano, hay veces que no nos parece. Si toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Oiga, qué tremendo es murmurar contra los siervos del Señor. No era porque Moisés o a Aarón se le haya ocurrido llevarlos al desierto. Era porque estaban obedeciendo una orden del Señor. Era porque el Señor les había dicho, saca a mi pueblo, llévalo a la tierra prometida. Y el pueblo completo dice, otra vez dice, ¿qué? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. El murmurar, oiga, en contra de los siervos del Señor. Ellos solamente estaban obedeciendo. Moisés estaba en continua comunicación con el Señor. Moisés estaba al día con la palabra, estaba atento a lo que el Señor le decía. Moisés era el medio, era el vaso, era el utensilio, oiga, era el cartero. Él solamente transmitía lo que el Señor le decía, lo que el Señor quería que el pueblo hiciera. Él solamente era el siervo. Y dice que murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Oiga, qué tremendo es, hermano, que muchas veces murmuremos en contra de los siervos del Señor. Ellos solamente son los carteros. Ellos solamente te transmiten lo que está escrito en la palabra. Ellos solamente dicen que el murmurar contra el Señor es demostrar nuestra falta de fe, porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando se empieza a murmurar, oiga, en contra del Señor, muestra uno la falta de fe, la falta de credibilidad. Porque Él sabe lo que nos conviene o no sabe lo que nos conviene. Sabe lo que nos conviene. Y muchas veces, oiga, viene la murmuración. Oiga, hermano, pero también se murmura en contra de los hermanos, en contra del pueblo. Y murmurar, oiga, si murmurar en contra del pueblo, oiga, es penoso, es desagradable. Imagínense murmurar en contra del siervo, de los siervos del Señor.
Es como si estuvieras murmurando en contra del Señor mismo. No estás de acuerdo con la creación. Vamos a Santiago 4:11, por favor. La recomendación que hace Santiago. Oiga, y este problema, oiga, esta situación viene desde todos los tiempos, oiga. Desde el principio, oiga. Desde el principio viene la murmuración, hasta Jesús, hasta el día de ahora. Porque murmuraban en contra de Él, no les parecía. Oiga, pero si estaba haciendo maravillas, si estaba haciendo proezas, ¿qué es lo que hacía mi Jesús? Solamente Él predicaba la palabra. ¿Qué es lo que hacía mi Señor? Solamente hacía maravillas. Dice la palabra que tuvo compasión de la multitud y se acercó a ellos. ¿Usted cree que haya sentido el paralítico, oiga, que no tenía esperanza en que caminara? ¿Qué cree que haya sentido los leprosos que hayan sido sanados? El ciego, ¿verdad? Que veía, oiga, Lázaro que lo resucitó de entre los muertos. Pero él solamente hacía la obra que el Señor le había mandado hacer. Pero él solamente hacía lo bueno. Y aún así murmuraban, oiga. Y aún así no estaban de acuerdo. Pero Jesús era bueno, es bueno. El Señor es misericordioso. Porque muchas veces no se está de acuerdo. Y ellos se ponían a murmurar, se ponían a hablar, oiga, entre dientes. Es que es el hijo del carpintero. Pues es que ¿cómo va a sanar? Bueno, pues si lo estás viendo, dice que es el Hijo de Dios. Sí, pero pues si nosotros que conocemos la ley, no, ¿él quién es? Pero las maravillas que el Señor hacía, oiga, ¿eran visibles o no eran visibles? Oiga, hermano, cuando el Señor hace algo en nuestra vida, oiga, cuando el Señor nos rescata del hoyo, oiga, cuando el Señor nos salva la vida, cuando el Señor sana a tu hijo, cuando el Señor sana a tu esposa, cuando el Señor sana a tu esposo, cuando el Señor manifiesta esas maravillas a tu vida. A lo mejor ellos murmuraban porque no obtenían esos milagros. ¿Por qué? Porque no creían. Pero tú y yo creemos. Dile al que está a tu lado, tú y yo creemos. Tú y yo creemos en que el poder del Señor, oiga, hasta el día de ahora sigue vigente. Y esa es una mala costumbre que nosotros debemos romper, oiga. Vamos a Proverbios, dice que fíjense que romper significa en el hebreo también, y es la palabra, oiga, 65, y significa, oiga, significa anular. Romper significa desbaratar, desmenuzar, disipar, frustrar, impedir, infringir, invalidar, perder y quebrantar. Oiga, perder esas malas costumbres, quebrantar esas malas costumbres, porque estamos hablando de una que es muy cotidiana en el pueblo y en muchos lugares. Normalmente pues aquí le llaman chisme. Hay gente, oiga, que es famosa por eso, oiga. Yo recuerdo ahí en la cuadra a una señora era catalogada por eso, ¿no? Porque era una persona que le gustaba todo eso. Pero hoy me llamaba la atención que dice que es encantamiento dicho entre dientes. O sea, entonces te deja ¿qué? Como encantado el escuchar la murmuración, el chisme. O sea, entonces te gusta, te agrada. O sea, te agrada escuchar que hablen mal de la otra persona, que difamen su honor, que difamen su dignidad, inclusive que inventen cosas que no son ciertas y que muchas veces uno sabe que no es así, o que a lo mejor es una falla que tuvo él o que tuve yo, es un error que cometí, oiga, pero que ya me puse a cuentas con el Señor. Ya el Señor me perdonó, pero oiga que todavía se siga, ¿verdad?, pronunciando ese tipo de murmuraciones, oiga, y que oiga la gente se encante de lo que se ha dicho entre dientes, de lo que se ha dicho entre los comentarios, oiga, que no son agradables. Vamos a Proverbios 25:23, por favor. Proverbios 25:23.
Dice, y el viento del norte trae la lluvia, y la lengua, ¿qué? Murmuradora, el semblante airado. ¿Qué trae una lengua murmuradora? Un semblante airado. Trae, en pocas palabras, enojo. Trae molestia. Oiga, una lengua murmuradora provoca, oiga, provoca que la gente se aire, que la gente se moleste, que la gente se enoja. Oiga, porque cuando se entera uno que están hablando mal de uno, que no es cierto, ¿qué es lo que provoca? Se enoja uno. Dice uno, pues si no es cierto, ¿por qué lo dicen así? Pero dice el proverbio, el viento del norte trae la lluvia. Dice, y la lengua murmuradora, el semblante airado, oiga, el rostro de enojo. Trae molestia, oiga, trae conflicto, trae pelea, oiga. Y muchas veces es mentira. Normalmente la murmuración muchas veces no es cierto. No sé si alguien ha jugado el teléfono descompuesto o han visto cómo se juega el teléfono descompuesto. Que se ponen 10 personas y le dan una información a la primera y a la segunda, a la tercera. Ya cuando llega a la 10ª y se dice, ya no es lo que es original, lo que originalmente se dijo. Dicen ahí en el mundo que le ponen todavía de su cosecha, un poco más. Fíjate qué es esto y esto. Pero también yo me imagino que ha de ser esto. Y el que sigue, no, también esto y esto y también es aquello. También hizo esto, también hizo aquello. Y muchas veces cuando se llega al término, ¿verdad? De todo eso, la persona, oiga, se aira, se enoja. Y tal vez con justa razón, ¿no? Porque no es cierto, muchas veces no es cierto eso. Vamos al Salmo 15, oiga, 1, 2 y 3. ¿Qué siente usted cuando le inventan algún chisme? O cuando murmuran, oiga, y que usted se entera. Se enoja uno. Hay personas que se entristecen. Hay personas, ¿verdad?, que les lastima mucho. Porque hay de difamaciones a difamaciones. Hay de chismes a chismes, oiga. Hay cosas, oiga, que no son correctas, que no son ciertas, pero que están ahí, que lastiman, oiga. Y muchas personas, oiga, llegan al punto de que se deprimen, oiga. De que se deprimen por lo que escuchan, que están hablando de ellos, que no es cierto, oiga. Que no es cierto. Muchas veces no es cierto, oiga. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Lo pregunta en signos de interrogación. El que sigue, por favor. El que anda en integridad y obra justicia. El que habla, ¿qué verdad? En su corazón. El que sigue, oiga. El que no calumnia, oiga, el que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. ¿Quién verá al Señor? El que no habla, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ¿verdad? Ni toma reproche contra su amigo. Porque hay veces, oiga, que hasta nos piden perdón, perdóname. Yo fui el que lo dije. Hay gente que es sincera, oiga, y que viene y que te da la cara y que te dice, perdóname, yo lo dije. Y muchas veces uno toma reproche. No, ya te perdiste mi amistad. Eras mi amigo, pero por eso que dijiste, mira, olvídate de mí. Ya no le brindas tu amistad. Oye, pero se está sincerando contigo. Te está hablando la verdad. Te está pidiendo perdón. Ya no lo alcanza el perdón. Ya no es así. Oiga, ¿de cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿De cuánto me ha perdonado a mí el Señor? Oiga, una ocasión vengo yo de la calle y era un escandaloso, porque ya no, argüendero, escandaloso, mitotero, le llaman a uno mitotero, peleonero, perdón, pero así era, ¿no? Y uno llega a la casa del Señor cuando empieza uno y piensas que es igual. Piensas que tu opinión. Y ya estaba yo allí en una iglesia donde inicié y que me habla el Señor una vez. Estaba orando en la madrugada y que me dice eso que le estoy diciendo. ¿Por qué cuestionas? ¿Que no te he perdonado yo?
cuánto te he perdonado. Me dio temor, me dio tristeza. Dice, hijo, las cosas no son como tú piensas o como tú quieres que sean. Las cosas son como están escritas en la palabra. Y a paz, dice el Señor, que a paz nos llamó a todos. Oiga. Y hay veces, hermano, que uno piensa que en la iglesia es igual que allá afuera. Aquí venimos a hacer la diferencia. Aquí venimos a aprender. Aquí venimos, oiga, a llenarnos del Espíritu Santo del Señor para llevarlo allá afuera, oiga. Para llevarlo al que necesita, oiga. Y yo lo empecé a practicar. Y yo aprendí a pasarlo por el filtro del rey Salomón, ¿no? ¿Es cierto lo que me estás diciendo o no es cierto? ¿Estás seguro? No estoy seguro. ¿Me edifica o no me edifica? No te edifica. Entonces no me digas nada. Así dejémoslo. No me quiero enterar. No quiero ese encantamiento que me estás diciendo entre dientes y que llegue a mi oído porque me va a contaminar. Oiga, pero debemos de tener el valor de decir, no quiero saber nada que no sea verdad, nada que dañe a mi hermano, que dañe a mi hermana, que dañe a mi prójimo. Prefiero no enterarme y que a lo mejor te molestes por lo que me vas a decir. Pero si no es verdad, no estás seguro que es verdad y no me edifica a mí y va a dañar a mi hermano, no me digas nada. Porque muchas veces nosotros nos prestamos a ver qué dice. Eso es murmuración, hermano. Aarón y María murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Acaso el Señor no le habla a Moisés? También a nosotros nos habla. ¿Y qué pasó con ello? ¿Acaso, oiga, murmuraban en contra de su hermano? Y era el siervo. Y eran siervos también ellos, el Señor. Entonces, hermano, muchas veces nosotros, oiga, prestamos nuestro oído a escuchar ese tipo de murmuraciones que son. ¿Y sabe qué es lo más terrible, oiga, hermano? Que dañan, oiga. Vamos a Proverbios 16, 28, oiga. Y el Señor me hablaba y me decía, las cosas, hijo, no son como tú piensas o como tú quieres que sean. Ya está escrito. Y el Señor nos llamó a paz. El Señor nos llamó a obedecer su palabra. El Señor nos llamó a honra, a alabanza, a bendecir su nombre, oiga, a cambiar nuestra manera de vivir. Dice, el hombre violento incita a su prójimo, ¿qué? Y lo guía por camino que no es, que es bueno. 16, 28, por favor. Pero ahí también dice, ¿verdad? Que el hombre violento incita a su prójimo. 16, 28. El hombre perverso provoca contiendas. ¿Y qué? Y el chismoso separa a los mejores amigos. Fíjese, la Biblia dice, ¿verdad? Y el chismoso. Qué fuerte es esta palabra, ¿no? Anda de chismoso. Anda de chismosito. Ya te conocí. Es bien chismoso. Es bien chismosa. No, a la hermana ni le cuentes porque es bien chismosita, ¿eh? Ni le digas al hermano porque le encanta el chisme. Le encanta. Oiga. Así lo dice la palabra, oiga. El hombre perverso provoca contiendas y que el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Qué provoca el chismoso, el murmurador, oiga? Separación, oiga. División, oiga. Pudiéndonos, oiga, quedar callados, refrenar nuestra lengua, oiga, quedarnos con lo que nos dicen, ponérselo en manos del Señor e ir luego a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes con esta situación.
porque no quiero perderme. El pueblo de Israel pereció. ¿Por qué pereció? Oiga, por falta de conocimiento. ¿Por qué se quedó en el desierto? ¿Por qué no todos llegaron? Oiga, ¿por qué la mayoría se quedó ahí en el desierto? ¿Mayores de qué? De 20 años, dice la palabra. Todos los viejos, digámosle así, murieron allí en el desierto. 40 años los tuvo que soportar el Señor, oiga, 40 años. Oiga, dice en Hechos 13:18, pueden poner Hechos 13:18, que 40 años, dice, por 40 años el Señor lo soportó. Soportó sus murmuraciones, soportó sus quejas, soportó sus chismes, soportó sus calumnias, oiga. Y por un periodo como de qué? Lo soportó en el desierto. Por un periodo como de 40 años, dice, lo soportó allí en el desierto. De todo lo que se y el agua, ¿de dónde vamos a sacar agua? Bueno, ahí está la peña. Queremos carne, queremos comer carne, está el maná, pero queremos carne. Pero el Señor ya los estaba alimentando, pero querían carne los señores. Hubo lluvia de codornices que ¿qué? Acá hasta les hizo daño. No dice que hasta la devolvían. Querían, estábamos mejor allá en Egipto. Allá comíamos de todo, allá nuestras horas, pero eran esclavos, oiga. Eran esclavos. Pero el Señor tuvo que tratar. Oye, hermano, el Señor nos ha sacado de esclavitud. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere que tú tengas éxito. El Señor quiere que tú seas un padre de familia exitoso, próspero y bendecido. El Señor quiere que tú seas una madre de familia bendecida, próspera, llena de gracia, que tengas éxito en tu matrimonio. El Señor quiere que tú seas un jovencito, una jovencita llena de éxito, porque el Señor te ha dado talentos, porque el Señor te llamó y te escogió. El Señor tuvo a bien tomarte en cuenta, tomarme en cuenta a mí. Y jovencito o jovencita que escuchas, no tengas a poco lo que el Señor te está dando en este momento. Un día lo vas a ocupar. Un día vas a saber que hay alguien que es fiel y que te guía y que siempre va a estar contigo, que siempre va a estar para ti al momento que tú lo necesites. Al momento que tú quieras, el Señor está para ti. Oiga, un incondicional. Hay una persona que a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mi mal proceder, está ahí, incondicional. Te acepta, no te rechaza, te ama, te quiere bendecir. No ve tus errores, no ve mis errores, no ve las murmuraciones. Oiga, cuando uno murmura, el hermano está murmurando en contra del Señor, porque somos creación del Señor, somos hijos de Dios. ¿Tú qué sentirás que hablen mal de tu hijo? ¿Qué sientes cuando hablan mal de tu hijo? Y uno como papá o como mamá, cuidadito, cuidadito y hablen mal de tus hijos, aunque sea cierto. Aunque sea cierto, porque hay veces que sí es cierto. Pero que no nos los toquen, porque ¿qué sentirá el Señor cuando hablan mal de sus hijos? Cuando hablan mal de sus siervos. No están hablando mal del siervo, están en desacuerdo con lo que el Señor le mandó a hacer. No es porque él haya querido, es porque el Señor lo mandó a hacer. Él solamente está obedeciendo. Él solamente está. Nos contaba una anécdota el Gedeón acerca de un problema que tuvo. Nos decía, ya pasó esa situación, se las voy a abreviar, y que me presento con el abogado y que le digo, oye, ¿tú qué sentirías que yo me llegara y pateara a tu hijo? ¿Qué sentirías que yo pateara a tu hijo? No, pues te me voy encima. Dice, yo soy hijo de Dios y lo que ustedes están haciendo me están pateando. Mi padre se te va a ir encima.
Dice, se espantó, se le fueron los colores. Dice, yo le empecé a decir, hay situaciones, hay cáncer, hay esto, hay el otro, puede pasar. Me pidió perdón, dice, pero ya estaba, hermano. Oye, hermano, cuando alguien se mete con los hijos del Señor, oiga, el Señor da la cara por nosotros. El Señor te defiende. Y cuando uno murmura, oiga, en contra de un hijo de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando uno habla, oiga, de los hijos del Señor. Cuando alguien habla del hermano, si no te parece, si no me parece, mira, mejor que guardemos silencio, hermano. Y lo más terrible, que dice que el pueblo murmuraba en contra de Moisés. ¿Qué culpa tenía Moisés? Moisés no quería ir. Moisés ponía pretextos. Sabía la responsabilidad que era. Sabía que él no tenía la capacidad. Él no era una persona, si era una persona preparada y estudiada, pero oiga, que el Señor te hable, que el Señor te diga, Señor, no, yo en mi casa no puedo. Bueno, dice, está bien, voy. ¿Qué le dijo? Voy. Si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Si tú vas conmigo, Señor, yo hago las cosas. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Moisés no quería hacerlo. Moisés no quería ir. Sabía que era una responsabilidad grande. Sabía lo que se iba a enfrentar. Conocía al pueblo de Israel. ¿Conocía al pueblo de Israel o no lo conocía? Pues él era hebreo, criado en Egipto con costumbres egipcias. Oiga, nosotros somos del mundo, muchas veces criados con costumbres del mundo. Oiga, y cuando el Señor nos trae, es que tú le vas a ir a hablar al que está allá afuera, a los que tú conoces, a los jovencitos, a las jovencitas, al drogadicto. Tú que eras alcohólico y drogadicto, pues a ese vas a ir a hablarle, porque tú lo conoces, porque tú sabes cómo dirigirte a él. A Moisés le hablaron porque él era hebreo, pero criado en Egipto, era egipcio. Tú sabes cómo hablarle a Faraón, tú lo conoces, tú sabes las costumbres de ellos, tú te sabes mover entre ellos. Y te envío yo, ¿verdad?, en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Si me preguntan quién, ¿qué les decía Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés? Diles que quién, que el gran yo soy, que el gran yo soy te envía. ¿Quién te envía? El gran yo soy, el Señor. Me pasó algo el domingo, yo no trabajo casi los domingos, fui a trabajar, fíjense nada más. Llego por la persona, por el pasaje, eran 2 personas, estaba sentado, oiga, su cabello largo, en short, juzga uno mal, pensé que estaba drogado, que estaba borracho, estaba enfermo, oiga. Y ya le dice su papá, súbete, hijo. Ya se sube y todo. Y ya dice, ¿me puede pasar a un banco? Sí, la pasamos. Y se baja el papá y me dice el joven, estoy enfermo, tengo tuberculosis, pero no es contagiosa, es mal cuidada. Por mi imprudencia yo permití que se desarrollara. He llegado a este extremo. Le pues ten fe, el Señor te va a sanar. Tengo fe. Ya le entregué mi vida al Señor. Mi mamá es cristiana, pero mi abuela también, pero dejamos de ir a la iglesia. Y yo me congrego de vez en cuando, dice, pero tengo fe, yo ya me entregué al Señor. Y le empiezo a hablar de la palabra, y le empiezo a hablar de la palabra. Y digo, tienes que escuchar la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Tú tienes que buscar al Señor. Dice, amén, dice, gracias, muchas gracias. Y empezamos a hablar de la palabra, y a medio camino le digo, la Biblia dice que si alguien del pueblo del Señor se siente enfermo, que vaya con los ancianos de la iglesia para que oren, ¿verdad?, para que lo unjan, y si ha pecado, sus pecados le sean perdonados, ¿verdad?, y declaren la sanidad en el nombre de Jesús. Le digo, cuando vayas a tu iglesia, hazlo. ¿Y qué creen que me dice el Señor? Tú eres anciano, nada más en la iglesia. Perdón, Señor, ¿qué esperas? Si tú eres anciano, por eso te puse. Y el Señor le decía a su hijo, el Señor lo puso. Le digo, yo soy anciano de la iglesia, yo puedo orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? Sí, dice, sí, quiero que ores por mí. Digo, ahorita que lleguemos al destino a tu casa, y yo oro por ti. Ya ves, hijo, el Señor lo puso, el Señor lo mandó, hijo. Ten fe. Le digo, ten fe, el Señor te va a sanar.
Y ya cuando llegamos, terminamos el viaje, y dice, sí, va a orar por mí. Le digo, sí, le digo, dice, ¿pero dónde? Le digo, no, bájate del auto. Oiga, estaba pasando mucha gente. Empecé a orar. Empecé a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Y dije, ¿y el aceite? No, el aceite es el Espíritu Santo, lo hago en tu santo poder. El que tiene poder, dice el apóstol Emanuel, el pastor Emanuel, perdón, el pastor Emanuel, es el nombre de Jesús. Es el que tiene el poder. Y yo declaro que ese hombre se llama Isaac, va a ser sano en el nombre de Jesús. Y se maravillaba el Señor. Ya ves, hijo, el Señor te lo puso. El Señor lo es anciano, lo trajo. Vas a sanar, vas a sanar. Ya le di la dirección porque dice, voy a ir, te esperamos. Vive en la colonia del Valle. Y la gente volteaba y veía. ¿Ustedes creen que le interesó a él? ¿Que lo viera? ¿Ustedes creen que, ay, le dio pena? Porque no le dio pena. Dice, no me podía parar de la cama toda la semana, no me pude parar hasta ahora. Hasta hoy me pude parar. Y le dice su papá, es porque el Señor ya tenía un plan. Es porque el Señor lo puso para que orara por ti. Oye, hermano, hay tantas cosas que hacer. Hay tanto que el Señor te ha encomendado, me ha encomendado. ¿A qué nos ha llevado el Señor? ¿A qué nos ha traído el Señor a su casa? Muchas veces no lo quiere hacer uno. Oye, pero eres hijo de Dios. Y el Señor te lo hace en la mente, te lo hace presente. Tú eres hijo de Dios. Tú sabes orar. Tú conoces la palabra. Tú dile. Tú dile. Te pide mucho el Señor. Solamente que le digas que lo ama. Solamente que le digas que si se acerca va a alcanzar misericordia y va a alcanzar salvación. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros solamente le vamos a decir. Oiga, pero hay gente que cuando estás predicando muchas veces no les parece. Por eso debe de ser cuando el Señor lo ponga en tu corazón y cuando el Señor abra tus labios. Que la palabra dice que no des que tus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pero oiga, la palabra del Señor es viva y eficaz. Es más penetrante que una espada de doble filo. La palabra del Señor tiene poder. Y en este proceso que tuvo el pueblo, oiga, el pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años los tuvo que soportar el Señor porque se la pasaban murmurando, oiga. Se la pasaban chismeando, se la pasaban calumniando, oiga. Se la pasaban quejándose, se la pasaban rezongando, oiga. Se la pasaban rebelándose. ¿Qué le pasó a Coré? Se rebeló en contra de Moisés. Dice que conspiró junto con principales, ancianos de la congregación. ¿Y qué pasó? Se los tragó la tierra. ¿Pero solamente a ellos? No. ¿Junto con quién? Con sus familias. Dice la palabra que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Dile al pueblo que se quite y que se haga a un lado porque voy a hacer algo. Oiga, hermano, la murmuración es rebelarse. Es rebelión, es no estar de acuerdo con la palabra. Solamente Moisés era el siervo. El Señor le decía o no le decía. Le dio la tabla de los mandamientos, se la dio el Señor. Estaba escrita, inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo. Oiga, y así se la pasó el pueblo hasta que el Señor dijo solamente mi siervo Caleb y Josué van a entrar por la actitud diferente que ellos tuvieron. Qué tremendo es, hermano, que tú y yo tengamos una vida, ¿verdad?, en el cristianismo, que nos estemos congregando continuamente, que estemos sirviendo al Señor, oiga, pero que muchas veces nos desviemos o empecemos a hacer lo incorrecto. Porque la murmuración, oiga, no se siente, no es algo que tú veas, te va atrapando, te va trampando. Dice que es un encantamiento entre dientes, que ya hay un grupito acá, que hay otro. Y es a nivel general. Yo no hablo mal, es que este problema es de siempre. Porque ahí dice la Escritura que
toda la congregación de los hijos de Israel. Y muchas veces, hermano, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. Nosotros como hijos de Dios, oiga, no debe de haber esa queja o ese informe malvado. Aquí nuestro Padre nos ha enseñado en la fe, nuestro pastor. Es que vi a tal hermano con la cerveza, no era. Que si era, no era. Que sí, que yo lo vi bien, no era. No era, no era y no era. Punto. Es mi hermano, no tengo por qué hablar mal de él. Es mi hermana, no tengo por qué murmurar. Es mi pastor, no tengo por qué hablar mal de él. Es mi anciano, no tengo por qué hablar mal de él. ¿Me edifica? No me edifica. No, entonces no quiero saber. Mejor oremos. Mejor busquemos que el reino se expanda. Mejor busquemos unirnos con un equipo y que la obra crezca. Mejor vamos por el necesitado. Vamos a que el número de almas, ¿verdad?, se aumente en el reino de Dios. Mejor vamos a luchar juntos y estar en la necesidad de ellos. Oiga, porque nuestros hijos también nos escuchan. Nuestros hijos también están en el mismo barco. Oiga, nuestras generaciones están en el mismo barco que tú y yo estamos. Y tú como cabeza, hoy se les habla a las cabezas. Tú como cabeza, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú como capitán del barco, ¿qué es lo que estás haciendo por tu barco? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que deberíamos hacer como cabeza? Tendríamos que estar buscando la presencia del Señor. Tendríamos que estarle pidiendo misericordia por nuestros hijos. Tendríamos que pedir misericordia por nuestras generaciones. Una generación, oiga, que entre a la tierra prometida, pero que tú y yo también entremos. Que ellos vean en ti ese padre ejemplar, ese padre que busca la presencia del Señor, que a pesar de sus luchas, a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus defectos, está en la casa de Dios. Tú no sabes la lucha interna que él trae por estar en la casa de papá. Se está peleando consigo mismo, pero está en la casa de papá. Uno no sabe qué luchas traen, qué es lo que están pasando, pero están en la casa del Señor. Y si tus hijos, mis hijos ven, se les va a quedar siempre mi padre, mi madre, sobre todas las cosas. Para ella siempre el número uno era el Señor. Ella siempre ponía en primer lugar a Jesús. Él siempre me decía, al Señor se le sirve, haya o no haya, tengamos o no tengamos, al Señor se le sirve. Al Señor se le adora, al Señor se le exalta, merece toda la exaltación. El Señor merece toda la alabanza, el Señor merece toda la adoración, porque el Señor es santo, es puro y es verdadero, y nos corona de misericordias y de favores, y nunca se cansa, oiga, nunca se ha cansado de bendecir tu casa, de bendecir a tu familia, de bendecirte a ti. ¿Cuántas veces le has pedido que cubra a tus hijos y los ha cubierto? Los ha cubierto. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te sane? ¿Te ha sanado el Señor? Te ha sanado el Señor, y de eso estoy seguro. Le has pedido tantas cosas y el Señor normalmente, oiga, en su amor, en su misericordia y en su bondad, te dice, ahí está, hijo. Cuando es para tu bien. Porque cuando uno pide mal, pues ahí es el problema, porque hay veces que la carne se quiere deleitar. Entonces el Señor sabe lo que nos conviene. Pero cuando se trata de misericordia, oiga, porque muchas veces le decimos, Señor, dame riquezas para poderte servir bien. Enriquéceme, Señor, dame casas, dame empresa, dame para servirte. Uy, pues así en lo poco, hijo, no me sirve. Imagínate dando. Porque son peticiones. Pero cuando llegas y le dices al Señor, Señor, ten misericordia. Este me está pidiendo misericordia. Este no me está pidiendo material. Señor, ayúdame en mi necesidad. Te necesito, Señor.
tu presencia en mi vida. Este me está pidiendo mi presencia. Él quiere que esté yo allí con Él, y ahí me voy a hacer presente. Señor, ayúdame en esta situación. Te necesito. Me necesita a mí, dice el Señor. No necesita el dinero, no necesita el oro, no necesita la plata. Él me necesita a mí. ¿Qué necesitas tú en esta noche? ¿Oro? ¿Plata? ¿Qué necesitas? Yo necesito la presencia del Señor en mi vida, en mi casa. Yo necesito que su Santo Espíritu, oiga, reine en mi hogar, en mi corazón. Yo necesito que su presencia pura y hermosa esté en medio de mis hijos, que los esté guiando, que los esté redarguyendo ahí donde están. Yo necesito que el Espíritu Santo vaya con ellos. Necesito que el Espíritu Santo esté en todo momento conmigo en mi casa. Y si ese tipo de peticiones son las que tú haces, el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar ahí. Cuando pides misericordia, el Señor te la va a dar. Cuando le pides amor, cuando le pides un abrazo, el Señor te lo va a dar. Cuando le entregas a tus hijos, oiga, el Señor los va a recibir. Cuando te entregas tú a Él, el Señor te va a recibir. Cuando le pides restauración a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, el Señor lo va a hacer. Solo hay que saber qué es lo que pedimos. Lo dice la Escritura: buscad primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás es por añadidura. Qué hermoso es ver matrimonios. Oiga, qué bonito es ver que buscan al Señor, que acudan a la casa de papá, jovencitos, jovencitas. Qué bonito es ver que se congreguen. Dice David: yo me alegraba cuando decían, a la casa del Señor, a la casa del Señor voy. Qué bonito es cuando corres, ¿verdad?, a la casa de papá. Cuando se te hace tarde por llegar a la presencia del Señor. Cuando dejas tus actividades, ¿verdad? Cuando dices: hoy aparté un día para ti, Señor. Quiero escucharte, papá. Quiero disfrutar de tu compañía. Quiero deleitarme en tu palabra. Quiero que me hables, Señor. Quiero que me instruyas, Señor. Quiero que tu palabra me llene. Me quiero ir satisfecho esta noche de tu palabra, de lo que yo necesito. Que esa palabra yo la pueda atesorar, Señor, y que sea para bien a mi casa, a mi familia, a mi vida. Oye, hermano, porque si tú estás bien, van a estar bien los que te rodean. Si tú estás bien, van a estar bien los que están contigo. Si tú eres portador de la presencia del Espíritu Santo, oiga, la gente se va a dar cuenta y te va a decir: dame un poquito, ora por mí, ayúdame, llévame en tus oraciones. La gente se va a desesperar. Oye, hermano, lo primero que hacen es buscarte. Lo primero que hacen es buscarte. Nos pasó algo en la semana a mi casa, a mi familia, de mi esposa. A las 7:30, 8 de la mañana. Dicen: Alejandro, se perdió mi hija. Salí a la escuela y no la encontramos, se perdió. Tiene 9 años la niña, 10 años. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Llorando, era un caos. Señor, ten misericordia. Y le hablo a mi esposa, le digo: Ivonne, pasó esto. Ayúdame a orar, ponte a orar. Dice mi esposa que todavía no se ponía de rodillas y que el Señor le dijo: no te preocupes, está bien. Y yo solamente me postré a agradecerle. ¿Por qué? Porque esos padres buscaron quien le pidiera al Señor por ellos. Porque a lo mejor ellos no tenían la confianza, a lo mejor ellos en su desesperación no supieron qué hacer. Pero dicen: ella es cristiana, él es cristiano. Y si yo le digo que le pida a su Dios nos va a hacer el favor. Le va a hacer el favor porque Él va a dar la cara por mí. El Señor, oiga, hermano, cuando tú le pides, cuando eres hijo de Dios, cuando le buscas, aunque no sean tuyos, por la oración y por la fe que tú tienes, van a alcanzar también el beneficio ellos. Y es cuestión de segundos.
El Señor obra. ¿Cómo obra el Señor? Oiga, el Señor obra, oiga, majestuosamente. ¿Cómo obra el Señor? De una forma especial, de una forma poderosa. ¿Cómo obra mi Señor? Oiga, tú y yo estamos aquí porque sabemos cómo es el Señor. Porque el Señor nos impacta, porque el Señor nos impresiona. A mí Jesús me impresiona. A mí Jesús me impacta. Yo veo todo lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor sigue haciendo. Y seguro estoy que va a hacer más maravillas. Y que solamente lo que tú y yo hemos visto, oiga hermano, es poco a lo que el Señor te quiere llevar, a lo que el Señor te quiere mostrar. Vas a orar y el enfermo va a sanar. Vas a orar y el enfermo se va a levantar, oiga. Vas a declarar la palabra en el nombre de Jesús y la palabra que tú declares en el nombre de Jesús va a ser. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No somos nosotros, es Jesús. Es Jesús el que hace la obra. Es Jesús el que se manifiesta. Es Jesús el que va a tomar el control de tu situación. Muchas veces dicen, es que siempre se hablan de desiertos, de situaciones. Pues es que es una lucha la que tenemos. Es que es una guerra. A lo mejor interna, ¿verdad? Dice la palabra, no es contra carne ni contra sangre. Es contra potestades, es contra principados, es contra costumbres, es contra malas prácticas, es contra lo que no le agrada al Señor y que está en ti. Que esa lucha, que esa guerra está en ti. Y tú sabes cómo la peleas. El consejo que te da el Señor por medio de su palabra es que no lo hagas en tus fuerzas, que lo hagas en el nombre de Jesús, porque sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Y si tú y yo peleamos, dice que no es con ejército ni con espada, ¿es con qué? Con su Santo Espíritu. Oiga, la palabra dice que Él no ha perdido una sola batalla. El Señor no conoce la derrota, oiga. Entonces la batalla y la guerra que tú tengamos tiene que ser en el nombre del Señor. Y es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Yo no sé en esta noche que esté pasando. Te voy a hablar de tu casa, de tu barco. Porque es tu barco, es tu barca, es tu casa. Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu casa. Oiga, porque si un miembro del barco, de la casa, está mal, los demás se duelen. ¿Qué pasó cuando Jonás se subió a la barca? Que era un polizón, que estaba mal. Tiraron todo. ¿Qué les dijo? Tírenme a mí porque yo soy el que anda mal. O sea, tú sabes cómo está tu barca. Tú sabes cómo está tu casa. Yo te quiero invitar que pases al altar, si gustas pasar, y le pongas en esta noche tu barca, tu casa al Señor. Que le digas, Señor, esta es mi barca, esta es mi casa. Y tú sabes el área, hermano, tú sabes el área en la cual, oiga hermano, en la cual está esa dificultad. Tú sabes que si lo pones en el nombre del Señor, el Señor va a obrar poderosamente. Tú sabes que si peleas en tus fuerzas, no vas a llegar lejos. Pero si peleas, como dice la palabra, que no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu. Si tú peleas en el nombre de Jesús, es porque sabes que hay poder en el nombre de Jesús. Y porque es poderoso en batalla. Porque es ese gigante invencible. Oye, porque tuvo el poder, tiene el poder para vencer a la muerte, para vencer esa dificultad, para vencer esa enfermedad, para vencer ese cáncer. Porque hay veces, oiga, que es el alma, hay veces que es en nuestro espíritu, oiga, hay veces que ese cáncer es la amargura, hay veces que ese cáncer es la incredulidad, hay veces que ese cáncer es la duda, es lo que no te deja avanzar. Y hay veces que hablamos, hay veces que murmuramos en contra del Señor y le decimos, ¿por qué, Señor?
Me iba bien cuando yo estaba allá en el mundo. Hoy que te conozco, las cosas empiezan a dificultar. Hoy que voy a tu casa, hoy que te sirvo, hoy que diezmo, hoy que ofrendo, hoy que oro, hoy que estoy ahí, se empiezan a dificultar las cosas. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere transformarte. Tienes que estar bien tú como cabeza. Tienes que estar bien tú como ayuda idónea. Tienes que estar bien tú como hijo, como hija. El Señor te favorece. El Señor está dispuesto a luchar y a pelear por ti. El Señor está dispuesto a bendecirte. Preséntale tu barca. Dile: Señor, bendice mi casa. Echa fuera la murmuración, Señor. Si he hablado mal yo, si he murmurado, y eso ha impedido que yo crezca, ha impedido que mis hijos no sean prosperados, ha impedido ese avance. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, que me ayudes a frenar mi lengua, Señor, porque muchas veces he menospreciado tal vez al que está a mi lado, a la que está a mi lado. Tal vez le he lastimado con mis palabras. Tal vez le he dicho cosas que la han hecho sentir mal, que lo han hecho sentir mal. A lo mejor he murmurado en contra de mi esposo, de mi esposa, inclusive en contra de mis hijos o en contra de mis padres, porque muchas veces los he puesto al descubierto con la demás gente. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque hoy sé que si tengo que hablar con alguien es contigo, Señor, porque sé que tú tienes el control, Señor, de esta situación. Sé que tú tienes el control absoluto de mi casa, Señor. Sé que tienes el control de mi casa, Señor. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe de Dios, recibe de Dios, porque el Señor tiene el control absoluto, porque Él no te ha dejado, Él jamás te va a dejar. Él siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí para ti. Oye, hermano, hermana, el Señor especialmente está para ti. Es un incondicional. No permitas que la murmuración contamine tu alma. No permitas que la murmuración ofenda al Señor. No permitas que la murmuración llegue a los oídos del Padre. Solamente dile al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi casa, Señor. Ten misericordia. Solo dile: ayúdame, Señor. Ayúdame, papito, por favor. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir, Padre, ese amor, ese cariño, Señor, de parte tuya, Señor. Quiero sentirte aquí en mi corazón, Señor. Solamente dile al Señor. Solamente dile: háblame, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Solamente dile al Señor: toma tu control, Señor. Solamente dile: toma tú el control, Señor, porque a lo mejor en mis fuerzas yo no puedo, pero sé que tú eres poderoso, Señor. Sé que tú eres misericordioso y sé que en tus manos está, y sé que tú tienes la solución. Solo ayúdame, Señor, a entender. Ayúdame a entender el propósito, Señor, porque sé que me hablas, papá, porque sé que me has hablado más de una vez, Señor. Lo sé, Padre, sé quién eres tú, Señor. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Solo recibe de Dios, recibe de Dios. Solamente recibe del Señor. Solamente recibe. Y dile al Señor que lo necesitas. Dile al Señor que lo ama. Te anhelo,
Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Agradézcale a Dios. Dile: tu palabra la atesoro en mi corazón. Tú sabías lo que yo necesitaba, Señor. Padre, gracias, porque siempre tienes algo que decirme, algo que enseñarme. Agradézcale a Dios y dile: Señor, algo, Señor, tenías para mí, y lo recibo con todo mi corazón, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía. Padre, gracias por este tiempo que nos permites venir a tu casa y reconocer tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Padre, oramos también por la ofrenda de este servicio. La traemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, rogándote y suplicándote, Señor, que tú suplas la necesidad que hay en medio de tu pueblo, la necesidad que está en medio de tu pueblo y de tu iglesia. Padre, derrama, Señor, tu promesa hasta que sobre y abunde en aquellos necesitados, en aquellos que están confiando en tu palabra. Padre, al que no tiene, dale conforme lo que está escrito en tu palabra, y conforme a su fe derrama sobre ellos de tu amor y de tu gracia y de tu provisión. Padre, te pedimos también por toda esa necesidad que hay en medio, Señor, de tu pueblo que está en el estado de Guerrero, Señor. Por los que han conocido tu palabra, pero también por aquellos que la están conociendo a través de su necesidad. Padre, te rogamos por ellos. Te rogamos, por favor, que tomes el control, y que todos los que están yendo a compartir, Señor, de sus bendiciones, y los que estén hablando de tu palabra, Señor, tu palabra no caiga en tierra, Señor, sino quede en sus corazones y los haga prosperar como tu palabra lo enseña, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que tu santa y hermosa palabra tenga fruto al 30, al 60, hasta el 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ofrendar a Dios y vamos a seguir orando y pidiendo por la necesidad de todos aquellos que lo necesitan. Pase, por favor, pase. Pase, por favor. Y queremos invitarles, por favor, a todos los que están nos están pidiendo, ¿verdad?, informes sobre el centro de acopio. Hermano, abrimos el centro de acopio para llevar ayuda a los hermanos de Guerrero. Estamos obviamente empezando y queremos decirle, hermano, que nos apoye la iglesia, ¿verdad? Con lo que usted pueda. Agua que sea de 1,5 litros. Si usted siente en su corazón traer media caja de aguas, no se invierte mucho. Cuando en el amor está el dar, ¿verdad? Podemos sembrar. Amén. Algunas iglesias se están uniendo con nosotros. Entonces, en cuanto ya tengamos, ¿verdad?, una cantidad, ¿verdad?, vamos a llevarla. Yo me comprometí a llevarla. Les van a poner también ahí la cuenta de banco personal, donde lo que esté recolectándose económicamente será lo que se ocupe para lo que se vaya a llevar o lo que vayamos a comprar. Amén. Así que les invitamos, por favor,
Y hay personas que me han dicho, pastor, yo quisiera ir, amén, podríamos ir, si quieren todos nos vamos. Si quieren todos nos vamos, no hay problema por ello, ¿no? Pero al final tenemos también que evaluar, ¿no? Los que vayan a ir con nosotros, vamos y obviamente que regresamos, pero sí vamos con la intención de ir a compartir, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado y llevar también una palabra de bendición. Entonces todo lo vamos a hacer en orden, en regla, ¿verdad? Vienen pastores de allá que van a venir a acompañarnos para que nos den la entrada, porque el estado está devastado, sobre todo en el área costera. Amén. Sí está llegando mucha ayuda, pero también hay gente que de veras no tiene ni para comer, están durmiendo en el lodo. Pero al final, nuestro presidente dijo que no había problema, que hay presupuesto, ¿verdad? Pero entendemos que también nosotros tenemos que hacer algo, orar y pedirle a Dios. Mucha gente está emigrando de Acapulco para acá, familias, gente está llegando por números cuentosos, ¿verdad?, de familias, porque la gente está buscando ayuda. Entonces, nosotros estaremos dispuestos a ayudar y a orar. Entonces la iglesia abrió el centro de acopio, ¿verdad?, donde vamos a traer, ¿verdad?, si usted tiene vecinos, alguien que quiera traer, va a estar abierta la iglesia desde, los fines de semana. Entre semana son los martes de las 5 de la tarde, viernes 5 de la tarde, el sábado y el domingo de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a estar abierta la puerta para que la gente que quiera, que no solamente somos nosotros, es la gente que quiera venir a donar agua, ¿verdad?, todo lo que es frijol, todo lo que es enlatado. Nosotros no nos demos, hermano, no nos hagamos omisos a este llamado. Una semilla será la diferencia, una semilla. Yo sé que la economía está difícil para algunos, pero algo podemos sembrar. Y la viuda que sembró y dio todo lo que tenía, honró al Señor. Y nosotros podemos honrar y bendecir la casa. Y la palabra nos ha estado hablando, nos ha estado enseñando. Amén. Así que levante sus manos, dígale: Padre, gracias. Nos vamos bendecidos a casa, agradecidos por lo que tenemos, porque tú nos has bendecido, Señor, con lo que tenemos, Señor. Tú nos has dado, Señor, un techo, una cobija, el alimento que diario nos das en casa. Gracias. Te pedimos por aquellos que en este momento no lo tienen, que están padeciendo. Permítenos, Señor, sembrar y que podamos llevar ese alimento con gozo y con alegría, Señor. Hay mucha necesidad, pero tú nos guiarás a los lugares donde lo tendremos que llevar, guiados por tu espíritu y por tu amor. Llévanos a casa, bendícenos, Señor, este principio de fin de semana. Prepara nuestro corazón para que podamos este fin de semana, domingo, estar poniéndonos a cuentas contigo, Señor, en este pacto, Señor, de renovación de tu bendición de pacto, Señor. Santa Cena, para glorificar y honrar tu nombre. Espíritu Santo, gracias por lo que hemos recibido hoy. Bendice a tu pueblo que está en afrenta, en lucha, en necesidad, pero también a aquellos que están en distracción. Tu Espíritu Santo los despierte y los avive para buscar de tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús, llévanos a casa con bien. Amén y amén. Somos despedidos. Dios les bendiga.